Capítulo 44. Cómo orar por medio de la meditación. Entendemos por meditar el aplicar atentamente el pensamiento a considerar algún tema religioso. Meditar es elevarse hacia Dios por medio de la reflexión. La meditación es uno de los mejores medios para progresar en la vida espiritual. Quien desea llegar a un buen grado de perfección y santidad debe emplear por lo menos media hora cada día en este ejercicio de oración que se llama meditación. Y uno de los temas que más ayudan a obtener un verdadero amor a Dios y un rechazo total a todo pecado es de la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Cómo meditar acerca de la pasión? Supongamos que deseamos conseguir la virtud de la paciencia. Para conseguirla será de enorme provecho meditar en los sufrimientos de Jesús en la pasión. Por ejemplo, en la oración en el huerto, como después de pedir varias veces al Padre que le alejara ese cáliz de amargura, porque tenemos todo el derecho a pedir a Dios que aleje de nosotros ciertos sufrimientos, si le parece bien el alejaros, viendo que el Padre Celestial no pensaba librarlo de aquellos tormentos que le esperaban, dijo con la más admirable paciencia: Padre, si no es posible que se aleje de mí este cáliz, que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Que se haga tu santa voluntad. Jamás en la historia se había visto una agonía tan espantosa como la de Jesús aquella noche, que le hizo sudar gotas de sangre, pero tampoco nunca se había oído una oración que demostrara una paciencia tan admirable. Esto es lo que debemos repetir cuando nos llegan las horas amargas de la vida: Padre, que se haga tu santa voluntad. Y como premio a su admirable resignación, recibió Jesús la visita de un ángel que lo consoló, y ya no volvió a tener en toda su admirable pasión y muerte ningún momento de desaliento. Es que el Señor da el dolor, pero también da el valor, si recurrimos a su bondad. Y en la flagelación, podemos meditar cuán agudos y atroces debieron ser aquellos dolores en los cuales su cuerpo fue literalmente destrozado a fuetazos, no quedando sitio sin heridas desde la cabeza hasta los pies. Y allí en tan insoportables tormentos no se le oye gritar ni protestar, sino que con impresionante paciencia va ofreciendo al Padre Dios todas sus torturas por nuestros pecados y por la salvación de nuestra alma. Sea bendito el Señor Jesús. En la coronación de espinas, lo escupen, le vendan los ojos, le dan puñetazos, lo visten con un manto de burlas, le colocan una caña como bastón de mando y le clavan en la cabeza unas muy punzantes y destrozadoras espinas. Y todo este tiempo está silencioso. Como una oveja mientras la trasquilan, sin protestar, dijo el profeta. Todo lo contrario a nosotros, que no somos capaces de recibir la más mínima ofensa ni el más pequeño desprecio sin demostrar disgusto y sin protestar. Jesús, enséñanos a sufrir, como sufriste tú. El juicio de Pilatos. Absolutamente injusto, sin una sola prueba en su contra. El mismo juez declarara que Jesús es justo y que no encuentra en él ninguna falta. Y sin embargo lo condena a muerte por temor a perder su empleo. Cuánta mansedumbre demostró Jesús durante este juicio y qué gran paciencia. Qué lección formidable para nosotros. La subida al Calvario. El profeta había dicho que lo llevarían como un cordero al matadero, sin oponer ninguna resistencia. El santo por los pecadores. El justo por los injustos. Como nos enseña Jesús a aceptar la cruz de nuestros sufrimientos de cada día y llevarla con paciencia por nuestros propios pecados y por la conversión de los pecadores. Y su agonía en la cruz. Meditemos cómo rechazó el vino mezclado con hiel porque lo podía adormecer, anestesiar, y él quería sufrir al vivo todos los tormentos por salvar nuestra alma. Pensemos que en aquellas horas el tiempo en que no estaba en santo silencio estaba rezando. Para enseñarnos a sufrir rezando. Y rezaba por los que no deseaban que los perdonara y para ellos pedía perdón y buscaba la excusa de que no sabían lo que hacían. Qué posición tan dolorosa en esas 3 horas que le parecieron siglos. Si se apoyaba en los pies sentía agudísimos dolores. Si se colgaba de las manos se le desgarraban por los clavos. Si miraba al frente veía a los enemigos insultándolo. Si se dirigía hacia la derecha contemplaba a su Madre Santísima agonizando de angustia y de amor por él. Si volvía la vista hacia la izquierda veía al mal ladrón burlándose de él. Si miraba hacia el cielo, también el Padre Celestial se había ocultado y le dejaba sufrir el peor martirio que pueda sufrir un ser humano, al verse abandonado por Dios, y gritó emocionado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
La sed le atormentaba enormemente a causa de tanta sangre que había derramado y tuvo que exclamar, «Tengo sed», y le dieron a beber vinagre y lo tomó. Y con su paciencia admirable abrió para nosotros las puertas del paraíso eterno. Bendito seas por siempre, Señor. ¿Quién por quién? Mientras vamos meditando en estos temas tan importantes, hagamos la pregunta que se hacía Santo Tomás de Aquino: ¿quién sufrió? ¿Cómo sufrió? ¿Por quiénes sufrió? Y pensemos en el mismo Hijo de Dios. Aquel Jesús que pudo desafiar a todos sus enemigos diciéndoles: si a alguien le consta que yo haya cometido algún pecado, que lo diga. Juan 8:46, y nadie pudo decir nada contra él porque en su vida jamás hubo ni la más pequeña falta. Y sin embargo, siendo él tan extremadamente puro y santo, permitió Dios que sufriera tanto. Y de ahí deducimos que el sufrimiento lo permite nuestro Señor no porque nos quiere castigar o porque nos ha olvidado, sino para que crezcamos en santidad y logremos salvar muchas almas. Esta consideración nos ayudará mucho a sufrir con mayor paciencia. ¿Y cómo sufrió? Con la más impresionante paciencia y lleno de amor por el Padre Dios y por nosotros los pobres pecadores. Y esto tiene que servirnos de ejemplo para aprender nosotros también a sufrir de la misma manera, sin renegar, sin maldecir, sin protestar, por amor a Dios y a las almas. Conclusión: pidámosle frecuentemente a Jesús que, ya que Él supo sufrir con tanta paciencia, en tan impresionante silencio y con un amor tan grande hacia el Padre Dios y a las almas, nos conceda también a nosotros la gracia de saber sufrir con Él, sin demostrar impaciencia, rezando y llenos de silencio, por amor a Dios y al prójimo y con la mayor dosis de paciencia que nos sea posible. Si le pedimos muchas veces esta gracia, nos la va a conceder en cantidad admirable. Propósito: tomemos la resolución de pedir muchas veces la virtud de la paciencia porque la necesitamos todos los días, y si no la pedimos no la tendremos. Demos gracias al Padre Celestial por habernos dado en su amadísimo Hijo tan sublimes ejemplos de la más santa paciencia. Y miremos de vez en cuando el crucifijo y repitamos lo que decía San Bernardo: sería una verdadera vergüenza que, siguiendo a un jefe coronado de espinas, azotado, escupido, insultado y clavado en una cruz, silencioso y lleno de paciencia, nosotros vivamos disgustados por tener que padecer algunos pequeños sufrimientos. Si Cristo sufrió tanto por nosotros, es justo que también nosotros suframos las penas que Dios permita que nos sucedan, y que las ofrezcamos por su reino y por la salvación de las almas, especialmente de las más necesitadas de su misericordia. Muchas almas se pierden, porque no hay quien sufra con paciencia por la salvación de los pecadores. El sufrimiento es una gran arma para ganar almas si se acepta con paciencia, en silencio, y por amor a Dios.